Muy bien, chicos, feliz martes y prestar atención porque es oficial. Xavier Poussard, el autor de Becoming Brigitte, ha sido oficialmente demandado por Brigitte Macron. Y es por acoso cibernético. Acoso cibernético Y en el informe oficial que ella ha presentado a la policía, recibo una mención honorífica, así que os voy a contar todo sobre eso. Además, la administración Trump está completamente descontrolada en este momento. Dicen, miren aquí los archivos de MLK, los estamos publicando hoy. Mira hacia aquí. ¿Han estado siguiendo los apuñalamientos de Brian Kohlberg en Idaho? Sí, bueno, estamos exigiendo respuestas. Mira por todas partes, menos allí. No lo sé, chicos. Empieza a parecer que están diciendo muchas palabras. Muchas palabras para simplemente decir que quieren que dejemos atrás el caso de Jeffrey Epstein. Y aquí está la cosa, ¿no? Simplemente no. Así que hoy continuamos nuestra serie analizando los archivos de Epstein. Bueno, mira, esto va a ser controversial. Mi podcast es controversial, pero tengo que contarte una historia y querrás escucharla. Es la historia de un joven húngaro. Su nombre es Miklos, ¿de acuerdo? Miklos tuvo algo de mala suerte en su vida, y voy a ser claro, eso es decir poco, porque con solo 15 años, en plena Segunda Guerra Mundial, él y su familia fueron enviados a un campo de trabajo en Polonia. Quiero dejarlo claro, esto fue en abril de 1944, así que no mucho antes del final de la guerra. Pero él y su familia, junto con otros 17.000 húngaros aterrorizados, fueron obligados a trasladarse a un campo que más tarde sería conocido como Auschwitz. Miklos fue trasladado junto a su hermano, su madre y su padre. Y casi tan pronto como llegaron, él cuenta que su madre y su hermano pequeño fueron separados de él y finalmente asesinados muy rápidamente. También relata cómo a él y a su padre les obligaron a afeitarse la cabeza. Les dieron etiquetas blancas con números negros hechos de tela. Más adelante contaría que desde ese día perdió su identidad. Ya no era Miklos, se convirtió en un número. Ese número era 11104. Como he dicho, les obligaron a cambiarse a estas ropas de trabajo y finalmente les tatuaron esos números en la piel. Con el tiempo, debido a las condiciones de trabajo, su padre simplemente se debilitó demasiado. Era simplemente una locura lo que les hacían soportar cada día, físicamente. Así que su padre le dice a su hijo, mira, no voy a lograrlo. No voy a sobrevivir al trabajo de este campo. Pero quiero que me hagas una promesa. Estoy parafraseando aquí, pero hace que Miklos le prometa que si alguna vez logra salir del campo, Miklos se comprometa a contarle al mundo la verdad sobre lo que sufrieron. Lo que sucede a continuación es que su padre es seleccionado para ser exterminado, porque ya no sirve, está demasiado débil. Y Miklos dice que sintió que todo su cuerpo y su alma quedaron completamente agotados tras recibir esta noticia. Luego va y encuentra a otros 2 prisioneros que se habían hecho amigos de su padre durante ese tiempo. Y sus nombres eran Abraham y Lazar. Abraham y Lazar, nosotros vendemos. Abraham tenía el número 7712 tatuado, y Lazar tenía el número 7713 tatuado. Los 2 hermanos le prometieron a Miklos que cuidarían de él en ausencia de su padre y, efectivamente, su padre fue asesinado después. Para los 3, ahora eran como una hermandad. Meses después, les informaron que los rusos habían conseguido abrirse paso. Y en enero de 1945 llegó la orden de que era hora de abandonar Auschwitz. Ahora aquellos que no tuvieran fuerzas para hacer el trayecto, que iba a ser una caminata muy larga, 30 kilómetros en la nieve, serían dejados para morir. O hacían esa caminata o no la hacían. Como he dicho, a través de la nieve y el frío. Y lo que ocurre después es que tras recorrer 30 kilómetros, los apiñan en trenes, y muchos de ellos mueren por diversas dolencias hasta que finalmente
Los que sobreviven a ese largo viaje llegan a Buchenwald, un campo diferente. Allí es donde Miklos se reencuentra con Lazar y se entera, lamentablemente, de que el hermano de Lazar, Abraham, no logró hacer el viaje. No era lo suficientemente fuerte. Días después son liberados por soldados estadounidenses. ¿Por soldados? Ahora, como estadounidenses que escuchamos esto, conocemos esta historia. Conocemos la historia de la liberación. Es al cuarto día de la liberación cuando los soldados estadounidenses irrumpen en el barracón número 57, donde tanto Lazar como Miklos están alojados, y los soldados estadounidenses toman una foto. Esa foto se convertiría en una de las imágenes más famosas jamás tomadas del día de la liberación. Probablemente hayas visto esta foto antes. Tras un examen médico, vuelve a perder la pista de su amigo Lazar. A Miklos le diagnostican tuberculosis y comienza un largo camino hacia la recuperación. Recibe tratamiento en Suiza. Y más tarde contaría cómo realmente le llevó años tratar los efectos psicológicos, teniendo que adaptarse de nuevo a un comportamiento normal en el mundo. Avanzamos 45 años en el tiempo y estamos en 1986. Y un hombre llamado Elie Wiesel, recibe el Premio Nobel de la Paz por su trabajo documentando las atrocidades que sobrevivió en Auschwitz. Él había contado al mundo que era uno de los prisioneros en la ahora famosa foto de la liberación. Así que Miklos, que ahora se hace llamar Niklaus, como Nicolás, empieza a recibir un montón de llamadas de periodistas preguntándole si le gustaría reunirse con su antiguo compañero de Buchenwald, Elie Wiesel. Un editor de un periódico le dice: «Oye, incluso te llevamos en avión al Gran Hotel en Suecia para este reencuentro. Queremos captar este reencuentro». Y está al teléfono y Niklaus está un poco confundido. Está diciendo Elie Wiesel. El editor del periódico le informa que Elie Lazar Wiesel iba a recibir el premio Nobel y que organizarían ese encuentro para que pudiera ver a su viejo amigo el 14 de diciembre en el Gran Hotel. De repente, se siente invadido por la alegría. Quiero decir, ¿te imaginas haber sobrevivido a eso? Has perdido a Uch. Ahora han pasado más de 40 años. Él cuenta que sintió alegría y que se sintió honrado. 4 días después, su vuelo está reservado y pronto sube a ese avión rumbo a Estocolmo, donde relata que va pensando profundamente en el avión sobre qué le va a decir a este tipo. «Tío, no le he visto en tantos años. ¿Qué le puedo decir al Lazar? ¿Podemos darnos el uno al otro, habiendo sobrevivido a esta experiencia única?» Y luego, finalmente, dice que el vuelo pasó tan rápido que apenas lo recuerda. Después, por fin, llegó el momento de encontrarse en el Gran Hotel. Ahora le voy a citar directamente. Él escribe, cito: «Después de esperar unos 10 minutos, la puerta se abrió. Y superando mis expectativas, entró un hombre de mi misma edad, dirigiéndose hacia mí con una sonrisa en la cara, diciendo: «Hola». Le devolví la sonrisa, pero no sabía a quién le estaba sonriendo. La cuestión de si darnos la mano flotaba en el aire. Hice un movimiento rápido, extendiendo la mano en un intento de saludarle y decirle hola. Y terminé diciendo: «Encantado de verte». Él dijo: «Elie». Le pregunté en mitad yiddish, que él llama judío, y mitad inglés, en qué idioma prefería hablar. «Judío, biche». Él respondió: «No». Entonces le pregunté si el húngaro le vendría mejor. Y él dijo: «No sé hablar húngaro». «Vale», dije, «entonces lo haremos en inglés». Y él empezó a hablar, transmitiendo saludos de un rabino que vive en Israel y que antes estuvo destinado en Suecia. Su parte de la actuación comenzó delante de las cámaras, y diría que lo hizo de manera profesional. Era un maestro en su trabajo. Se refiere, por supuesto, a Elie. De repente el reportero y el fotógrafo se unieron a la conversación y preguntaron si nos conocíamos de antes. Dije que no, y Elie estuvo de acuerdo con mi respuesta. Entonces Elie le entrega un ejemplar firmado de su libro, La Noche. Niklaus Gruner se queda completamente boquiabierto.
Pronto se da cuenta de que le han tendido una trampa para crear un momento de profunda propaganda para este desconocido que no es Lazar, con quien estuvo en el campo. De todos modos, se va y empieza a leer el libro la noche, y poco después se da cuenta de que ese hombre, Elie, no solo es un impostor, sino también un fraude. Lee el libro y se queda sorprendido por las historias que está contando. Eso, dice él, desde luego no ocurrió mientras él estuvo allí. Escribe, cito, «Nunca vi, refiriéndose a Auschwitz, ni siquiera me acerqué a zanjas ardiendo con fuego abierto, donde se pudiera ver a personas o niños ardiendo de camino al baño en Auschwitz, como está escrito en La noche por Elie Wiesel. Tampoco era posible que chicos de mi edad y con solo 25 kilos de peso persiguieran y violaran a mujeres alemanas en Weimar, como se afirma en La noche». Después del tratamiento continuo con bromuro que se usaba para minimizar nuestros deseos sexuales. En La noche, Elie Wiesel también relata cómo él, un chico húngaro de 15 años, tiró su pasaporte húngaro delante de los guardias cerca de la frontera polaco-ucraniana. Niklaus se rió de esa parte porque, como escribe, cito, «eso habría llevado inmediatamente a la muerte, especialmente si un pasaporte húngaro estaba siquiera en manos de un chico judío en Hungría». Por no mencionar que un chico de 15 años seguía siendo considerado un niño y, por tanto, estaba inscrito en el pasaporte de su padre, si es que tenía uno. Además, según tengo entendido, un pasaporte húngaro estaba protegido por la ley contra el uso indebido, y un mal uso conllevaba una multa muy elevada. Además, había que tener al menos 23 años para poseer un pasaporte. Fin de la cita. Niklaus dedica entonces el resto de su vida a desenmascarar este fraude, Elie Wiesel, de quien afirma que robó la identidad de su amigo, culminando finalmente en un libro de Niklaus titulado Identidad robada. Y él tiene ese número A7713. Donde luego revela que a lo largo de toda su vida la dedica a contar la verdad. Él revela que Elie ni siquiera tiene un tatuaje. Los judíos húngaros lo confirmarían. Varias fotos muestran a Elie con mangas cortas, no tiene tatuaje, que según Niklaus era obligatorio para todos los prisioneros. Se enfrenta a demandas judiciales, está demandando al gobierno húngaro, empieza a creer que hay alguna conspiración para dar visibilidad a este tipo. Demanda a rabinos por difamación. Quiero decir, cuando digo esto, es que dedica el resto de su vida a desenmascarar a este ganador del Nobel como un fraude. Eso es exactamente lo que hizo. Y luego dice que no le sorprende porque cuando Elie Wiesel finalmente muere, lo entierran muy rápido, demasiado rápido. Y dice sí, eso hicieron. Porque si se hubiera permitido a los periodistas ver su cuerpo, habrían notado que no tenía un tatuaje. No, este tipo robó la identidad de un superviviente del Holocausto. Entonces, ¿quién es este Elie Wiesel? ¿Quién supuestamente roba esta identidad? Quien roba identidades nada menos y luego se inventa estas historias, que por cierto, está confirmado que ficcionalizó relatos en su libro La noche. Bueno, como os dije antes, Elie Wiesel era primo de Robert Maxwell. Un hombre de muchos nombres, como os dijimos antes. Un hombre de muchas identidades, como os dijimos antes. Y por lo tanto, Elie se convierte en una pieza muy curiosa de la historia de Epstein. Ahora entra en escena la madre de Ghislaine Maxwell, porque así es como se conecta esto. De nuevo, esta es la esposa de Robert Maxwell. Voy a hablaros de ella. Se la conoce como Betty. Nació el 11 de marzo de 1921 en Saint-Alban-de-Roche, en Francia. Su nombre completo es Elie Jenny Menard. Y proviene de una familia de industriales de la seda de Lyon, fundada por su antepasado, un comerciante calvinista suizo llamado Samuel de Bar. Ahora Elie Menard contaría más adelante en su vida cómo este matrimonio mixto, obviamente, ella era cristiana calvinista y él era judío, y cómo la cuestión religiosa surgió entre ellos en cuanto se conocieron.
y cuenta que Robert Maxwell se sintió aliviado de que ella fuera protestante y no católica. Ella escribe que parecía haberle aliviado porque, en general, los protestantes no eran antisemitas, pero, ya sabes, los católicos sí lo eran. Así que la historia cuenta que ella entonces se compromete a aprender hebreo y realmente se sumerge en la ascendencia de Robert Maxwell. Y por supuesto, entonces, ya sabes, el Holocausto. Ahora debería deciros que Robert Maxwell puede que os sorprenda, pero no era el único fraude en el clan Maxwell. Porque tras su muerte, que fue increíblemente oportuna, su esposa decidió sentarse para una entrevista muy larga y bastante dramática con Vanity Fair. Y en esto, como puedes ver, se titula El hundimiento del Capitán Bob. Y ella llega de una forma casi gloriosa, sentada en una de sus mansiones. Voy a leer directamente de este artículo porque me encanta. Me gusta imaginármela muy dramática. El periodista escribe, estaba sentada al borde de un sofá cubierto de chinz, tomando té y mirándome por encima del borde de su taza con sus fríos ojos azul verdoso. Estábamos hablando de cómo toda la sociedad británica parecía regodearse con la caída de la casa Maxwell. Algunos periódicos informaron que Betty Maxwell había cerrado su mansión de Oxford, con su imponente vidriera que representaba a Maxwell como Sansón en las puertas de Gaza, y se había fugado a su castillo de techo de paja cerca de Béjarac, en el suroeste de Francia. Pero en realidad, la matriarca de férrea voluntad de la familia Maxwell seguía viviendo en su tierra adoptiva, yendo de abogado en un intento de desenredar el complicado entramado de los asuntos financieros de su marido y de salvar lo que pudiera de su propia herencia. En otra parte de la entrevista declara, cito, dicen que tengo 500.000 libras. Eso son mentiras. No tengo nada. Ah, sí. Vamos a comprobar ese dato después de una breve pausa. Damos paso a nuestros patrocinadores. En primer lugar, Preborn, porque ya os lo he dicho antes y lo repito, soy provida. Eso significa que apoyo a las madres antes de que nazca su bebé y mucho después, y por eso colaboro con Preborn. Preborn no está para juzgar a las mujeres, están haciendo posible la maternidad. Ofrecen ecografías gratuitas, comparten el evangelio con judíos y cristianos y, lo más importante, siguen apoyando después de que nazca el bebé. Con apoyo práctico proporcionando a futuras madres pañales, ropa de bebé e incluso alojamiento y ayuda económica hasta 2 años después del nacimiento. Compasión centrada en Cristo. Puedes formar parte. Con solo $28 le darás a una madre una ecografía gratuita, una oportunidad para ver a su bebé, y cuando lo hace tiene el doble de probabilidades de elegir la vida. Preborn tiene la misión de salvar a 70.000 bebés este año. No te limites a decir que eres provida. Puedes demostrarlo de verdad si donas ahora. Llama al 855-601-2229 o también puedes ir a Preborn/Cándice. De nuevo, es Preborn/Cándice. También quiero recordaros lo de Nolan, porque y si las plataformas de contratos inteligentes no estuvieran controladas por las élites o las grandes tecnológicas, y si estuvieran construidas por y para verdaderos creadores. Ya sabes, la gente, esa es la pregunta que se hizo Nolan, y por eso crearon Nolan. Empezaron con Nolan, un lenguaje que los desarrolladores del mundo real ya utilizan, y construyeron una nueva plataforma a su alrededor. Es transparente, intuitiva y simplemente tiene sentido. No es un sistema confuso de unos y ceros, es de código abierto. Así que puedes imaginarte GitHub, pero diseñado para la colaboración y la composibilidad en la cadena. Los creadores realmente reciben reconocimiento por su trabajo y son recompensados cada vez que se utiliza su código. Ese es el verdadero valor. No son likes ni fama, son recompensas reales. Así que puedes visitar Nolan. Rechazaron la prueba de participación, que es un sistema donde los ricos mandan. En su lugar, optaron por la prueba de autoridad. ADAO, donde los contribuyentes, no los malos actores ni Silicon Valley, son quienes realmente toman las decisiones. Nolan es abierto, justo y honestamente bastante imparable. Entonces, si eres un constructor, un amante de la libertad o simplemente estás cansado de las plataformas manipuladas, échale un vistazo visitando Nolan/Candes. De nuevo, esa es Nolan y Candes. Bien, ahora vamos a saltar hacia atrás. Betty Maxwell.
Quiero decir, marido. Justo cuando las paredes se cierran sobre él, comienzan a investigarlo. Se están dando cuenta, Dios mío, faltan las pensiones. Y sí, una muerte en un momento conveniente. Y ahora dicen, chicos, solo necesitamos tiempo para llorar. No puedo creer que la gente piense que yo sabía algo al respecto, le dice Betty al periodista de Vanity Fair. No sé nada de lo que pasa en Liechtenstein. No sé nada, no tengo nada. Bueno, la verdad es que Betty no estaba en quiebra. Betty no tenía nada. En absoluto estaba en la ruina. Jamás sabrá en su vida lo que significa estar arruinada. Como revela Xavier Poussard en su próximo libro sobre Epstein, a pesar de la historia generalmente aceptada de que, después de que las aseguradoras se negaran a pagar el seguro de vida de su marido porque se asumió que se había suicidado, Elie escribió un libro titulado Tout soleil est amer, que significa Todo el sol es amargo. Sobre su caótica vida familiar, también relata cómo Ghislaine Maxwell, su hija, fue tratada por anorexia, como un conejillo de indias, etc. Y así sucesivamente. Todas estas historias, y sí se decía que las ventas de ese libro permitieron que la familia sobreviviera. Pero la verdad, como reveló en parte el Financing Times en 1992, también heredó 3 apartamentos en Francia. También se reveló años después que el testamento olvidó incluir la parte en la que se le entregaban varias propiedades, así como hectáreas de tierras y bosques, en realidad, que Robert Maxwell había adquirido a nombre de su esposa antes de desaparecer o suicidarse. O lo que sea que se supone que debemos creer. Y más allá de eso, se descubriría que se había reservado un fondo de guerra financiero para ella con la complicidad de un miembro laborista del Parlamento. Un tipo llamado Jeffrey Robinson, si estás en el Reino Unido, puede que te suene ese nombre, porque fue el antiguo jefe de Jaguar. Sí, como el coche. También fue un exagente soviético, que luego llevó a ser el futuro secretario de Hacienda bajo el primer ministro Tony Blair, un primer ministro muy corrupto, y Peter Mandelson, ese dúo. En fin, la cuestión es que ella estaba lejos de estar arruinada económicamente. Así que todo esto fue una actuación. Fue rica desde el día en que nació hasta el día en que conoció a Robert Maxwell y hasta el día en que murió. Y mientras vivía, debería decirte ahora, volviendo a su primo, Elie Wiesel, ella se obsesionó bastante con documentar los horrores del Holocausto. De hecho, según Xavier Poussard y varias otras fuentes, fue bajo la presión de Betty que Robert Maxwell, mientras robaba a la gente trabajadora del Reino Unido sus pensiones, encargó al meticuloso biógrafo de Churchill, un tipo llamado Martin Gilbert, profesor en Harvard, que elaborara un atlas del Holocausto, que luego fue publicado por Pergamon Press en 1988. Recuerda, Pergamon Press, como sabemos, era una operación del Estado profundo. Enviaron a Robert Maxwell a Alemania. Adquiere esta revista y la bautiza como The Pergamon Press. Y de repente publican un atlas del Holocausto en 1988, específicamente todos los lugares y todas las figuras originales de la persecución. También trabajó con Yad Vashem en Jerusalén para producir un libro blanco de documentos relacionados con el Holocausto, nuevamente publicado por Pergamon Press en 1988. En 1987 fundó la revista Journal for the Holocaust and Genocide Studies. Primero fue publicada por The Pergamon Press y más tarde por Oxford University Press. Y al año siguiente en Londres y en Oxford, organiza una conferencia titulada Remembering for the Future, una conferencia mundial. Con el apoyo, por supuesto, de Robert Maxwell y los enormes recursos proporcionados por su imperio mediático. Y también, por supuesto, con el apoyo y junto a Elie Wiesel y otros. Fue un simposio que tenía como objetivo forzar a la Conferencia de Lambeth, que es la reunión oficial de la Iglesia americana, a arrepentirse. Ella realmente escribió esto. Esto se publicó en una revista de tendencia izquierdista. Ella escribió, cito, «Los cristianos, a través de sus iglesias y en su totalidad, son corresponsables del Holocausto.
Quiero que los estudios realizados en el mundo sobre la Iglesia se hagan públicos. Se trata de dirigirse a los cristianos. El problema del Holocausto es un problema de los cristianos. También afirmó que, cito, la enseñanza cristiana, que enseña el desprecio, ha sido responsable del antisemitismo durante 2000 años, y los cristianos aún no lo han entendido. Sí, esa declaración fue publicada en Libération, de nuevo un periódico de tendencia izquierdista en Francia, el 20 de abril de 1988. Y también aclaró que, cito, el primer paso para los cristianos es reconocer su culpa y pedir perdón a los judíos. De acuerdo. De todos modos, en 1995 fue invitada a ser la gran mariscal del desfile del saludo a Israel. Ella encabeza la procesión de la mayor manifestación de apoyo a Israel, que se celebra anualmente, por cierto, en la Quinta Avenida de Nueva York. Luego fue designada vicepresidenta del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. Hay mucho de eso que circula, ya sabes, estas colaboraciones entre cristianos y judíos. Y sí, eso es algo realmente asombroso, muchachos. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Tenemos a Robert Maxwell allí, robando fondos de pensiones para apoyar a Israel, algo que sabemos que Epstein también está haciendo en Estados Unidos. Están mintiendo. Hay tantos nombres que se están cambiando. Ahora sabemos que su primo Elie está inventando cosas sobre lo que ocurrió en Auschwitz. Y por alguna razón, no quiere mostrar el número que se supone que le tatuaron. Más adelante este valiente que lo está enfrentando, yendo a los tribunales para demostrar que este hombre era un fraude, descubre que robó un manuscrito que estaba escrito en yidis. Se entera de que Elie ni siquiera habla yidis. Elie, que afirma que era húngaro nacido en Rumanía, que tenía pasaporte húngaro, ni siquiera habla húngaro. ¿Qué está pasando, chicos? Ahora sabemos que con él están creando libros educativos relacionados con el Holocausto. Y hablando de educación, este podría ser un buen momento para deciros que Robert Maxwell estaba muy interesado en la educación de los futuros estadounidenses como yo. De hecho, el año en que nací, en 1989, la empresa de Robert Maxwell, Maxwell Communication Corporation, formó una empresa conjunta con McGraw-Hill. Ahora los estadounidenses conocen McGraw-Hill, ¿verdad? Ellos publicaron todos nuestros libros de texto cuando éramos niños. McGraw-Hill crearía la segunda mayor editorial de libros de texto en Estados Unidos, la segunda mayor agencia editorial del país. Sí, hicieron esto junto a Robert Maxwell. Por supuesto, después de que él muriera y la familia se viera envuelta en un escándalo, McGraw lo dejó como socio. Pero ¿cuál era la intención de esa colaboración? ¿Quién es este tipo? Lo que sabemos es, trabajando para el Mises y montando este tipo de imperio editorial falso, el toque de Midas salió adelante. ¿Cuál era la intención de esa colaboración para publicar libros de texto y enseñarles a los estadounidenses exactamente qué? Es muy interesante, ¿verdad? Y por cierto, estamos hablando del Estado profundo y su interés en publicar y comprar todas estas revistas y educarnos. No eran los únicos interesados en tener parte en la educación de las mentes estadounidenses. ¿Os acordáis de Donald Barr? Sigo mencionando a este tipo. Un tipo increíble que escribió esa serie de fantasía, prediciendo a Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein y la trata de personas, Space Relations de Donald Barr, miembro de la OSS, que luego se convertiría en la CIA, ¿verdad? Su hijo William Barr, que dice, aquí no hay nada que ver. Jeffrey Epstein está muerto. Ya sabes, simplemente. La prisión simplemente no estaba haciendo lo que se suponía que tenía que hacer ese día. Y así fue como acabó muerto. Sí, bueno, Donald Barr también estaba interesado en los libros educativos. También publicó libros educativos. Es fascinante pensarlo. Libros educativos sobre nuestra evolución, de dónde venimos, el hombre primitivo, como el inicio de Éramos monos y el Australopithecus. Y describiendo la ciencia para niños, la energía atómica para niños.
Todo está conectado, de alguna manera, su interés por la ciencia y por volver a publicar ciencia y enseñarnos qué es real y qué es falso. En fin, ahora es algo bastante raro. Todos tenemos que admitirlo. Es extraño que una familia de supervivientes del Holocausto, supuestamente como los Maxwell, se comprometiera con causas que luego estaban destinadas a controlar la natalidad. Es raro que los Maxwell quisieran tener algo que ver con Jeffrey Epstein, no porque él era abiertamente eugenista. En 2019 se reveló que Epstein había planeado, cito, sembrar la raza humana con su ADN, impregnando hasta a 20 mujeres a la vez, utilizando su nuevo complejo en México como una granja de bebés. Y además, uno de los hermanos de Ghislaine se casaría con la familia que creó la píldora anticonceptiva. ¿En serio? Todo parece, no sé, un conflicto de intereses para supervivientes del Holocausto. No lo sé, me desvío del tema. No estoy aquí para sacar conclusiones. Solo estoy aquí para contarte la historia. Y probablemente este sea un buen momento para parar hasta que retomemos las cosas mañana, porque muchas piezas están encajando. Y tengo muchas preguntas que quizá me reserve para el club de lectura de esta noche. En fin, chicos, hablando de Francia y cambiando de tema a una noticia de última hora, Xavier Poussard, que también está documentando, obviamente, esta serie sobre Epstein y ha sido muy bueno revelando todo esto. Hay mucha perversión en las altas esferas del gobierno francés. Lo más fuerte es que la primera dama es un tío, ¿no? Y bueno, sigue habiendo mucha pedofilia. Y sí, puede que ella se enamorara de un chico de 14 años. Eso es bastante problemático. Bueno, adivinad qué, ya os lo dije. A pesar de que tuvo que recoger e irse con su familia a Italia, recibió una citación para presentarse en la comisaría de policía italiana. Tenían unos documentos para él. Le notificaron. Sí, Brigitte Macron. Este es un tuit suyo. Escribió, última hora. Brigitte Macron demanda a Xavier Poussard por acoso cibernético. Continúa diciendo que, citado para el 21 de julio de 2025 en la oficina de la División de Investigaciones, Investigaciones Generales y Operaciones Especiales de Milán, que es la Policía Especial en Italia. Al autor de Becoming Brigitte le dijeron que sería interrogado pronto tras una denuncia de Brigitte Macron por acoso cibernético. En el acta de esta denuncia a la que hemos podido acceder, Brigitte Macron le dice al comisario que acudió de manera excepcional al Palacio del Elíseo, yo. Cito, no hago un viaje al extranjero sin oír hablar de ello. No hay cónyuge de un jefe de Estado que no esté al tanto del rumor sobre su identidad trans. De todas formas, continúa relatando que, de hecho, está siendo demandado por acoso cibernético. Pudieron conseguir los documentos de la persona que fue al Palacio del Elíseo para interrogarla sobre cómo estaba soportando este acoso cibernético, porque, como os dijimos, ahora están cambiando de estrategia. Saben que no pueden ganar una demanda por difamación porque es la verdad, y la verdad es una defensa, y se están poniendo en riesgo. Porque para demostrar que es difamación, tienes que probar que no es cierto, y ellos no pueden hacer eso. No pueden hacerlo, así que en su lugar, ella está cambiando de estrategia y está yendo contra periodistas por ciberacoso, por las leyes de acoso cibernético que tienen en Francia, que aquí en Estados Unidos no tenemos. No creo que ella pueda venir a por mí por acoso cibernético, pero lo está intentando. Y ella dice esto. Cuando ese comisario llegó al Palacio del Elíseo. En la página 4, página 3 de 4 podéis ver aquí que están transcribiendo en inglés. Le preguntan, ¿ha oído hablar alguna vez de Candace Owens? Y Brigitte dice, sí, por supuesto. Y mi abogado en Estados Unidos, el señor Clare, ha iniciado procedimientos contra él, refiriéndose a mí como él, para exigir una disculpa y una corrección o retractación pública. De lo contrario, los procedimientos continuarán. Sí, eso no va a pasar nunca. Y de hecho he estado pidiendo que continúen esos procedimientos porque sería bastante interesante. Como he dicho, no puedes ir demandando a la gente en Tennessee por acoso cibernético por informar sobre la verdad. Sé que vosotros habéis acumulado mucho poder en Francia, que parece ser el hogar de gran parte de esta grotesca perversión que está ocurriendo en el mundo. Epstein vive allí.
Maxwell vive allí. Todo el mundo tiene una casa allí. Saben que siempre pueden tener un hogar allí o en Israel. La cosa se está poniendo interesante. Se está poniendo picante. Veremos si ella viene a por mí, pero seguiremos informando lo que le está pasando a Xavier Poussard. Mi mejor suposición es que no van a parar, como he dicho, todo está conectado. La historia de los Maxwell, la historia de Epstein, la historia de Brigitte Macron y lo que está ocurriendo en Francia. Y este hombre lo ha estado documentando durante años, así que le están echando todo encima. Tenemos que pillarle de alguna manera, como sea, al menos distraerle para que no informe. Así la gente no empieza a entender qué es exactamente lo que ha pasado en este mundo. De hecho, lo único que puedo decir es que es mucho drama. Y hablando de drama, había un drama desarrollándose en el Capitolio, ¿verdad? Ahora, debido a la presión, tenemos a la fiscal general Pam Bondi diciendo que ha aceptado reunirse con Ghislaine Maxwell. Sí, aquí está el titular que sale de NBC News. La fiscal general adjunta se reunirá con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell. Y ella dice, ya sabes, si hay más cosas que averiguar aquí, lo vamos a ver. Podemos llegar al fondo del asunto. Todo esto es falso y no deberías aceptar esto. El momento en que ella debería haberse retirado y podríamos dejar de escuchar a Pam Bondi fue precisamente cuando dijo eso. Ella no estaba segura de si Epstein podría haber estado trabajando para otro país, a pesar de los hechos. Tenemos el testimonio en forma de Viktor Atrovsky, a quien ya cubrimos. Desertó del Poussard, escribió un libro, dio muchas charlas, hablando exactamente de cómo trabajó con Jeffrey Epstein, cuál era su función. El Poussard ha confirmado que Viktor Atrovsky no es un fraude. Solía trabajar para ellos, vale. Así que sí, ahí tienes algunas pruebas. Además, Sari Ben Munas diciendo que sí, que Epstein fue traído a nosotros. Se suponía que debía involucrarlo en el tráfico de armas. El caso Irán contra. Tú sabes esto, Pam Bondi, porque el público lo sabe. Así que si te haces la tonta, significa que ahora formas parte del pantano. Eres parte del estado profundo. Estás encubriendo cosas. Y están intentando aún más distracciones, publicando los archivos de MLK. Ahora vamos a investigar, aquí está todo. Aquí tienes un alijo, decenas de miles de documentos relacionados con el asesinato de MLK, como si no supiéramos ya que los federales le dispararon. Está pensado para distraer. En realidad, eso me encanta. La hija de MLK, Beniski, tuiteó esto. Mira esto. Ahora sacad los archivos de Epstein. Nadie se está distrayendo, chicos. Todos reconocemos exactamente lo que está pasando. Y es algo bueno. Manteneos centrados en esto porque, como he dicho, este es el hilo. Esto es el principio del fin. Esto es que todo el mundo va a despertar muy rápido ante el tapiz de engaños que se ha tejido con mucho cuidado. Especialmente mi generación, la gente que diría yo fue bautizada en la liturgia de la Segunda Guerra Mundial, ahora empieza a hacerse preguntas muy importantes que exigen respuestas. ¿Y sabéis qué? La verdad es que no nos sentimos desanimados porque lloréis y digáis que no se nos permite hacer estas preguntas. De hecho, diría que eso casi nos compromete aún más con la causa. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Cuánto nos han mentido y durante cuánto tiempo? ¿Y cuál es esa relación tan única, extraña, repugnante y perversa que parece que tenemos con Israel? En fin, chicos, voy a dar paso a un par de nuestros patrocinadores más antes de pasar a algunos de vuestros comentarios de hoy. Field of Greens, porque una mejora sencilla en nuestro estilo de vida que todos podemos hacer es elegir Field of Greens. Disfruta cada día de un delicioso vaso de verduras de campo formulado por médicos. Te vas a sentir increíble. Además, tu médico notará la mejora en tu salud o te devolverán el dinero. Un cliente de Field of Greens escribió, cito, el mejor análisis de sangre en una década. Mi médico sigue haciéndolo. Otro dijo, cito, por primera vez en años, mis niveles de colesterol están normales. Si te preguntas cómo una bebida de frutas y verduras puede prometer una mejor salud, pues bien, cada fruta y verdura en Field of Greens fue seleccionada por médicos para apoyar órganos vitales como el corazón, el hígado, los riñones, el metabolismo y el sistema inmunológico. Y también células sanguíneas sanas. Puedo ayudarte a empezar hoy con 20% de descuento en pedido y envío gratis si visitas fieldofgreens.com y usas el código Cándice.
De nuevo es fieldofgreens.com, usa el código Cándice. También quiero recordaros American Financing, porque los costes siguen subiendo en gasolina, comida, reparaciones del hogar. Si eres propietario, ¿debería llamar a American Financing para refinanciar esta deuda de tarjeta de crédito? Luego puede que lo hayas dudado porque disfrutas de una hipoteca con interés bajo. Pero ese interés bajo no significa nada si te ahogas en intereses de tarjetas de crédito del 25% o más. Esa es la cuenta que la mayoría de la gente no quiere hacer, pero te puede estar costando miles de euros. Esta es la realidad. Si solo pagas el mínimo, la deuda te va a perseguir durante años. Por eso la gente llama a American Financing, porque ahorran a sus clientes una media de $800 al mes usando su patrimonio para liberarse de la deuda de tarjetas de crédito. Le debes a tu familia averiguar que es posible. No hay presión, no te costará nada averiguar cuánto podrías ahorrar cada mes. Y si empiezas hoy, es posible que puedas retrasar 2 pagos de la hipoteca. Así que no esperes más. Llame a American Financing hoy. El número es 800-795-1210. Nuevamente 800-795-1210. O visite americanfinancing.net/Owens. De nuevo el americano Owens. Muy bien, muchachos. Veamos qué tienes en mente hoy. Un montón de cosas que acabamos de descubrir, cosas muy interesantes. Martín escribe, ¿has oído hablar del tipo que amenazó con matar a personas de la lista de clientes de Epstein? Está siendo procesado por el Departamento de Justicia. Y me pareció raro porque no existe ninguna lista. De hecho, sí que escuché sobre esto. Y luego dijo, espera, es ilegal amenazar a políticos en Estados Unidos. Sí, he oído hablar de esto. Aquí tienes el artículo de ABC relacionado con eso. Pero sí, un hombre de Florida hizo amenazas de muerte contra personas que, según él, estaban en la lista. Y por eso lo han arrestado. Y la gente está diciendo, oye, no hay ninguna lista. Entonces, ¿a quién exactamente amenazó? Es curioso. Se están haciendo un lío intentando explicarlo todo. Además, Seth Roiden escribe, me encanta tu trabajo, Cándice. En tu entrevista con Michael Jones, él dijo que el protestantismo viene del satanismo. Yo asisto a una iglesia protestante. No me identifico completamente con ninguno de los dos lados. ¿Cuál es tu opinión sobre los protestantes que creen en el evangelio? Así que, obviamente, ya sabéis, no puedo juzgar porque yo fui protestante hasta hace poco. Y lo que diría es que ahora, desde el otro lado de todo esto, lo acepto mucho. Cuanto más estudias la historia, más rápido te alejas del protestantismo. Porque empiezas a notar que siempre ha sido secuestrado como un movimiento político. Y espero que al ver esta serie de podcast, mientras tratamos muchos de estos temas, empieces a darte cuenta de cómo exactamente el protestantismo fue manipulado con fines políticos. Desde luego, mientras hablamos del tema de Israel y vemos a todas estas iglesias y ministros subirse al escenario y no escuches a Tucker, Cambridge y Tucker y Cambridge o Owens, lo que sea. Me están llamando ahí fuera. Y piensas, vale, ¿qué es eso? Eso, obviamente, ¿qué ha pasado aquí? Y luego hay algunas preguntas de sentido común que creo que como que se me encendieron. Y pensé, vale, hay tantas divisiones protestantes diferentes. Claramente no pueden tener todas la razón, ¿verdad? No pueden tener todas la razón. Y parece que cada vez se dividen más y más y más. Y cuanto más se divide algo, diría yo, más malo se vuelve. Bien, deberíamos aspirar a la santidad, a lo santo, a las cosas que son completas. Así que hay mucho allí. Respecto a Michael Jones, esa charla que tuvimos sobre pornografía la vamos a subir a Spotify el viernes. Es una conversación muy importante que hemos tenido. Michael Jones. Ya lo subimos. Lo siento, llevo tarde. Fue eso el viernes pasado. Ya está en Spotify si vas al episodio del viernes pasado. Michael Jones está en la lista de la ADL, así que me gusta inmediatamente por eso. Siento que realmente deberíamos usar esa lista, tal vez casi como una guía de personas a las que deberíamos escuchar. En este punto, ya que se sabe que la ADL solo miente y difama. Y para eso existen. Existen para difamar a la gente. Roberto K. escribe, Candace apoyo a Trump en muchas políticas, pero está equivocado y perdió mi apoyo en los archivos de Epstein. Los niños siempre deben estar protegidos. El cristiano es rey hoy, mañana y siempre. Que Dios te bendiga en tu camino para llevar la verdad a todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ha perdido, como dije ayer, el control de sus movimientos. Y ahora el campo está completamente abierto para 2028.
Siento que básicamente recibir el visto bueno de Trump en 2028 no va a significar lo que debería significar, ¿verdad? Si Trump dice deberíais votar totalmente por esta persona, creo que vamos a pensar, ya no puedo confiar en eso. Eso no va a ser bueno. Eso va a ser un beso de la muerte en sentido figurado, porque todos sentimos que esto es una locura. Manipulación, mentiras, intentando que demos vueltas en círculo. Vamos a abrir la acusación formal del gran jurado, como dijeron ayer. Eso no significa nada. Y él sabe que no significa nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué está Trump? Estoy de acuerdo. Luvalé, no hay leyes contra el ciberacoso. Todavía, pero recuerdo que Melania Trump estaba trabajando en una plataforma contra el ciberacoso durante el primer mandato de Trump. Sí, así es. No creo que llegara a nada. No creo que ella, desde luego, intentara aprobar leyes contra el ciberacoso. Así que, de momento, seguimos a salvo de eso, aunque está cerca de ocurrir en los campus universitarios con estas leyes sobre la libertad de expresión. Esto es algo a lo que prestar atención. William Wayace escribe, Pam Bondi, sabemos que estás mirando. Si no hay nada que ver, entonces pruébalo. Libera la nada. Archivos. Sí, no liberes ningún archivo. Nos gustaría esos archivos de nada. No nos estás protegiendo. O es solo que es demasiado siniestro para que ustedes lo vean. Podemos manejarlo, por favor. Sabemos que esa no es la razón por la que están bloqueando las cosas. Criqui escribe, Candace, ¿crees que Bondi ocultará o suprimirá información si entrevista a Maxwell? Sí, creo que todos ellos actúan de mala fe. No me creo nada de lo que salga de la boca de Ghislaine Maxwell, dado el historial de su familia, la historia extraordinaria de su familia. Y sí, creo que todo esto, como he dicho, es solo un gran espectáculo. Es como si todos estuvieran actuando ahora mismo y van a hacer lo que sea necesario para que dejemos de hablar del tema, por eso no deberíamos dejar de hablar de ello. Brandon Hill escribe, Hola Candice, soy otro residente de Connecticut. He vivido en Stanford toda mi vida y fui al Instituto West Hill, una de las peores experiencias de mi vida, pero te quiero muchísimo. Sigue siendo tú misma. Un saludo a todos los residentes de Stanford. Yo era un Black Knight Stanfordí. Así que sí, West Hill, vosotros erais los enemigos. Así que el naranja y el negro contra el morado y amarillo, o morado y dorado. Creo que erais eso. Muchas gracias por apoyo. Hace muchísimo que no he vuelto. Es que es complicado volar a Connecticut. Ese es el problema. En fin, chicos, lo que tenemos a continuación es el club de lectura esta noche. Así que si te has unido, podemos profundizar más en este tema de Epstein. Parece que muchas piezas siguen encajando, especialmente ahora que estamos terminando Hollywood Babylon. Si aún no os habéis suscrito, esta va a ser la última, el día en que cubrimos Hollywood Babylon, y básicamente vamos a repasar todo lo que hemos aprendido en este libro, para luego pasar a nuestro próximo libro, El asalto a la verdad. Este es el momento perfecto para unirse. Puedes ir a candaciowens.com para unirte al club de lectura. Si eres padre o madre, también puedes registrarte en candaciowens.com y echar un vistazo a la serie Shot in the Dark. Creo que es muy importante que todos los padres vean esa serie cuando tienen un hijo, para que estén preparados frente a los médicos que mienten sobre ello. Todo, en mi opinión, cuando se trata de las vacunas, al menos oscurece la historia de las vacunas, de modo que los padres tengan un miedo arbitrario a que las enfermedades regresen. Y esa serie es, sin duda, esencial. Ahora estamos pasando a la serie sobre anticonceptivos. Y eso es algo. La historia de los anticonceptivos es oscura y demoníaca, que es exactamente la razón, por cierto, por la que la familia Maxwell está emparentada con la familia de los anticonceptivos, o lo estuvo. Creo que al final se acaban divorciando, pero hablaremos de eso más adelante. De todas formas, chicos, nos vemos mañana.